En la Cátedra Médica para promover y entender el complejo y amplio campo de la salud. Con ustedes, el equipo de la Cátedra Médica. La Cátedra Médica. Al servicio de la ciudadanía. Porque la salud merece respeto. Muy buenos días, dominicanos, muy buenos días, dominicanas. Esto es Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy es viernes 29 de julio, año 2022, son las 10:35 de la mañana en todo el territorio dominicano, asimismo en la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es Cátedra Médica y los viernes tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Cristian de los Santos sobre endocrinología y también sus invitados, los invitados del doctor Cristian de los Santos. Y cada día nosotros nos proponemos que usted aumente su acervo cultural en salud, que sus conocimientos ligados a ese bienestar físico, mental y social, que es la definición, el concepto que se tiene de la salud, usted aumente. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Muy buenos días, doctor Roberto Lafontaine, doctor Nelson Rodríguez Monegro en Moca y naturalmente nuestro Cristian de los Santos en los controles, gracias al trabajo de los I al cuadrado, Ismael García y don Isidro Labur, y sobre todo a ustedes, amigos, que nos dan la gentileza de su atención cada mañana en Cátedra Médica a través de las frecuencias compartidas 98.5, eso es Rumba, y para todo el Cibao Premium 101.1. La internet nos permite llegar a todo el planeta a través de YouTube y a través de Instagram. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García. Feliz de culminar una semana más aquí, cumpliendo con esta tarea con la cual nos hemos comprometido de cada día llevarle información a quienes nos escuchan para que aprenda la gente a prevenir enfermedades, a cuidarse, a mantenerse en salud y por lo tanto pues a garantizar más vida. Ese es el propósito de este espacio y la razón que nos mueve cada día aquí en Cátedra Médica. Recordarle a la gente que nos escucha que puede hacer contacto con nosotros a través del 809-682-9850. Esa es la línea nacional de contacto aquí, 809-682-9850. La línea internacional, 833-380-0062. Y pues también, doctor, en la transmisión en vivo que estamos realizando cada día en nuestro canal en YouTube, Rumba FM, por allí tenemos un chat en donde la gente puede dejar sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, y aquí estamos muy pendientes de ellos para poder tomarlos en cuenta. Sí, bueno, aquí cada día, doctor Amaury García, traemos sobre el escritorio pues las principales noticias en torno al sector salud. Hoy el tema principal. Tú sabes escúchame, ¿Sí? Lisania, tú sabes que antes de entrar en ese apartado sobre el escritorio, nosotros queremos decirle a la gente que en este momento está sintonizando con Cátedra Médica, que el día de hoy nosotros tenemos la oportunidad de conversar de salud mental, y me interesa que de entrada la gente sepa cuál es el tema que vamos a estar analizando antes de entrar con las noticias, Lisania, y Por estaremos supuesto. conversando con una psicóloga clínica invitada por Cristian de los Santos, y es básicamente un tema dual, un tema combinado, tanto de endocrinología como de psicología, y el tema es bullying y ginecomastia. Así que ese es el tema del día de hoy, y ustedes pues vayan haciendo sus preparativos, preparando sus llamadas, sus comentarios a través de YouTube, a través de Instagram, puesto que el bullying, la burla hacia los que de alguna manera
tienen alguna condición diferente a nosotros, o son muy altos, o son muy bajitos, o son muy flacos, o son muy gorditos, en fin, cualquier condición desde el litoral de quien provoca el bullying es una práctica muy común y afecta mucho a los más desfavorecidos, a los más débiles, a los niños, a los que están en desventaja. Y hoy el tema en Cátedra Médica es justamente bullying y ginecomastia. Así que estaremos en breve abordando ese tema. Adelante, Lisania Salcedo. Bien, doctor, como le comentaba, pues, y quiero aprovechar, de hecho, la presencia de Megan Matos, es la invitada del doctor Cristian de los Santos hoy. Ella es psicólogo clínico y especialista en adolescentes. Pues hay una de las noticias que tenemos hoy sobre el escritorio que justamente hace alusión a la preocupación que muestran pediatras en Santiago sobre los trastornos emocionales que están presentando los niños como consecuencia de la pandemia. Se han presentado cambios en la conducta que, según aseguran los especialistas, son secuelas del encierro al que se vieron obligados los infantes durante la pandemia. Megan, si pudieras hablarnos un poquito sobre esto, de cuáles han sido las principales afecciones emocionales que se han podido identificar, cómo deben manejarlo los padres luego de todo este encierro que hemos vivido, toda la situación de incertidumbre que vivimos durante todo el tiempo en que estuvimos confinados. Que nos hables un poco sobre esto, por favor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, de invitarme. Yo estoy más que complacida de estar aquí en el día de hoy. Respondiendo a tu pregunta, realmente yo, por ejemplo, trabajo en colegios y nos dimos cuenta que estos chicos pandémicos le llamamos, vinieron con un alto grado de agresividad. ¿Por qué? Bueno, duraron 2 años en sus casas sin tener contacto alguno con otros niños, en un contexto, ¿verdad?, cerrado, en un contexto con rutinas regulado, y llegaron estos chicos con altos niveles de agresividad, de frustraciones, de ansiedad, y regularlo fue muy costoso a diferencia de años anteriores, porque ya la rutina era más fácil para ellos, a pesar de que venía verano, Navidades, Semana Santa, los niños se lograban adaptar. Ahora a los niños le costó muchísimo. Imagínate, nosotros como adultos nos costó adaptarnos otra vez al ritmo de trabajo. Imagínate un niño que le cuesta todavía entender y procesar lo que ocurre en su ambiente. Megan Sí. Matos, licenciada en Psicología Clínica. Hoy nos estarás conversando de un tema que es el bullying y la ginecomastia, esa condición donde, pues, por razones biológicas, los niños pues experimentan un crecimiento de sus mamas, y entonces abordar eso desde el contexto psicológico, cómo abordar el tema del bullying, pero en particular ese tema que nos acaba de introducir Lisania, el tema del encierro y la afectación que han tenido nuestros niños. ¿Pudiéramos nosotros hacer una proyección en términos de tiempo que nos costará a nosotros regularizar el comportamiento de nuestros niños post-trauma? Porque el encierro es una situación traumática y lo vivimos los adultos, y nosotros los adultos podemos entender ciertamente estas cosas. Imagínate los chiquitines que no tienen muchas explicaciones para los fenómenos que pues nos ocurren habitualmente en términos de tiempo. Así mismo es. Mira, yo estuve investigando y realmente, por ejemplo, no tenemos estudios luego de la pandemia. Ya hay muchos países que sí, pero nosotros como país no tenemos estudios todavía de la prevalencia o toda la incidencia que ha tenido la pandemia para los niños. Y antes de la pandemia las cifras eran un 33-40% de prevalencia dentro de los contextos escolares de lo que se llama bullying o acoso escolar. Ahora mismo yo estoy casi segura de que esa cifra, si no se duplicó, pues está muy cerca de duplicarse, porque como les había dicho anteriormente, los niños llegaron con altos niveles de frustración, de agresividad, porque se les privó de tener interacciones sociales saludables o reguladas a través de un adulto, y a raíz de eso pues tenemos todas estas afecciones, que si depresión, que si ansiedades, baja autoestima, las dificultades en sus habilidades sociales producto de la poca estimulación que recibieron.
Y realmente eso se está estudiando, pero todavía no ha salido. Pero sí, yo creo que se va a duplicar esa cifra. Una pregunta, Megan, con relación al tema de el abordaje que se hace en las escuelas a nuestros niños. ¿Tú tienes alguna opinión respecto de la cantidad de profesionales de salud mental, digamos, psicólogos infantos, juveniles, psiquiatras, o sea, la cantidad de este tipo de profesional que hasta previo a la pandemia veíamos al psicólogo, veíamos al psiquiatra como, digamos, uno más del corolario de profesionales de la salud, pero no tenía ese valor que nos hemos dado cuenta por el impacto que ha tenido. ¿Estamos con una cantidad suficiente de psicólogos, psiquiatras, o entiendes que adolecemos? Y te hago la pregunta en el contexto de la situación que está viviendo Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos y muy particularmente el estado de Nueva York, la carencia de profesionales de la salud ha supuesto un llamado por parte de las autoridades sanitarias del estado hacia reforzar la producción de recursos humanos por la carencia. La situación en la República Dominicana, en las escuelas, tal como has dicho, trabajas para las escuelas. Adelante. Sí, mira, realmente aquí en nuestro país psicólogos se ven graduando bastantes ¿verdad? En todas las universidades que imparten la carrera. Ahora, que se especialicen en la población infanto-juvenil, ahí está el detalle. Realmente sí hace falta. En pandemia vimos cómo se incrementó las consultas en ese sentido, las de adulto también, pero las de infanto-juvenil mucho más, al menos en nuestro centro. Se incrementó bastante y nos vimos un poquito como que nos faltaban manos y personal para que pudiéramos atender esa demanda que se nos estaba requiriendo en ese momento, y todavía lo está. Todavía está esa demanda. O sea que realmente lo que psicólogos hay que se preparen en este tipo de población, pues es lo que es primordial en este sentido. Bueno, y tú sabes una cosa, Lizania, Cristian de los Santos, ya en cabina, que una de las tareas que tenemos los que trabajamos en el área de la salud y sobre todo las autoridades que llevan la responsabilidad de trazar los diseños, las necesidades en materia de política de salud, es de reforzar las escuelas de medicina, es de reforzar la producción de recursos humanos que le dé atención al tema salud mental, porque nosotros tenemos una orientación muy dada a la ginecología, a la endocrinología, a la cardiología, a la neurología, pero el tema salud mental lo dejamos de lado. Otro aspecto, y es el perfil que se necesita del profesional. Hay muchos psicólogos, muchos de ellos están desaprovechados, están desactualizados, están desempleados, y la necesidad es rampante en la República Dominicana. En otro orden, Lizania, hay un llamado de alerta, digamos, de los llamados centros de control o para el control y prevención de enfermedades, los llamados CDC de Estados Unidos, donde hay una alerta sanitaria, puesto que los médicos han empezado a descubrir un agente patógeno, una bacteria que está detrás de una enfermedad que ellos tipifican como enfermedad grave, pero una enfermedad rara. Y entonces esta condición, la llamada meloidosis, provoca pues dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, aumento de la temperatura, y también se va a provocar una neumonía y pues formación de infecciones a nivel de la sangre. Y todo esto pues ha prendido la alarma, ¿no?, en los Estados Unidos, y entonces hay alrededor de unos 12 casos, pero esto evidentemente llama la atención, puesto que
hay la necesidad, ¿no?, de seguir investigando de qué se trata, pero mientras tanto, pues entonces vemos que hay una situación, ¿no?, que sobre todo tiene una alta incidencia en la parte que tiene que ver con el Golfo del Sur, ahí en el Mississippi. Entonces, esto, ojo a esa noticia, ojo a eso, hay que darle seguimiento. Adelante, Lisania Salcedo. Bien, doctor, pues otra de las informaciones que tenemos sobre el escritorio de Cátedra Médica en el día de hoy habla de que Latinoamérica vive una crisis de prevención y pierde el liderazgo en respuesta al VIH. Esto pues lo señalan de acuerdo a una entrevista que se publicó en EFE, en donde se cita los peligros de esta información, de lo que esto representa para Latinoamérica. ¿Y tú sabes qué pasa con esto, Sí. Lisania? Vimos hace unos meses atrás que la República Dominicana había perdido, digamos, el control que pues tenía de un programa ampliado de inmunización, el llamado PAI. Entonces es muy probable que COVID también haya afectado, ¿no?, en materia del seguimiento a a estos programas. Ya el HIV, hablar de SIDA es poco común. Ya los pacientes que viven con HIV pues tienen la ventaja dentro de su situación penosa, su situación, nadie quiere estar enfermo, es lo que quiero decir, lamentable, ¿no? Viven como una enfermedad crónica. Ya la incursión de medicamentos de antirretrovirales, que es el nombre que se les da de forma genérica a los medicamentos para el virus de la inmunodeficiencia humana, HIV, pues han hecho que la enfermedad no migre al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es lo que finalmente provoca los desastres en el cuerpo, o sea, la persona que tiene HIV. Si las defensas bajan tanto y entonces entran enfermedades oportunistas que se aprovechan, como son las neumonías, como son el deterioro de todo el sistema inmunológico, vienen las infecciones de todo tipo, y entonces esto es lo que pues ha cambiado ese pronóstico que tenía en los años 80, ni se diga, pero los 90 tuvimos muchas situaciones. Entonces, el punto es que Latinoamérica en este momento, pues, producto probablemente de el tener que atender a enfermedades como COVID, que supuso un estrés para todo el sistema sanitario, todos los hospitales de nuestro país. Mira, cuando nosotros teníamos la situación de COVID en su mejor momento, en su peor momento, quiero decir, o sea, en el momento más álgido, ahí, ¿qué pasaba? Que no podíamos ir al Marcelino Vélez Santana a atender pacientes de otra cosa que no fuera COVID. Ahí las emergencias eran COVID. Íbamos al Calventi y la situación allá, Cristian, ¿cuál era? COVID. Y mayormente que teníamos COVID, sí, pero realmente el Hospital Calventi pues se sobrecargó, pues se destinó para atender otras patologías, y todos los pacientes de Herrera, de Mano Guayabo, toda esa zona de Santo Domingo Norte, todo lo que era todo iban al Calventi. Se sobrecargó el sistema en términos generales. Correcto. Y entonces eso hizo que los sistemas sanitarios desatendieran al cáncer, desatendieran a los pacientes, a esos programas de vacunación, y tuvimos aquí enfermedades que ya prácticamente las teníamos controladas, y lamentablemente eso nos dice a nosotros que bueno, que los pacientes con la condición de HIV no pueden dejar sus antirretrovirales, no pueden. Esta enfermedad todavía sigue siendo estigmatizante, ya hoy menos que nunca, porque vemos, por ejemplo, que pacientes viven normales, hacen su vida normal con sus medicaciones, y se ha convertido en una enfermedad crónica. Y para la gente que nos está escuchando, crónico lo que significa es una enfermedad que se alarga en el tiempo.
no es sinónimo de gravedad, es una enfermedad de mucho tiempo. Las enfermedades en términos del tiempo se clasifican en agudas, que son las que ocurren, digamos, en términos de horas o de días, y las subagudas, hablamos de las que están en semanas, los procesos inflamatorios, una neumonía, se convierte en una enfermedad, por ejemplo, de tipo subaguda, pero ya las enfermedades como la hipertensión, una enfermedad crónica, porque nos acompañan a lo largo de toda la vida. Entonces, definitivamente, Lizania, Cristian y toda la gente que nos escucha, que son la razón de ser de Cátedra Médica, pues estos programas de control, de prevención del caso de HIV deben fortalecerse. La prevención de estas enfermedades es lo ideal. Hay que trabajar porque en las escuelas conozcamos cómo se transmiten las enfermedades de este renglón, que son las llamadas ETS, las enfermedades de transmisión sexuales. También pueden ser a través de sangre, pues, infectada, ¿no? Con el virus, pero lo más frecuente es que está vinculado a prácticas sexuales sin protección y todo esto, pues, evidentemente, y la multiplicidad de parejas, el tipo de vida sexual, digamos que descontrolada, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos controles, esos elementos que buscan la prevención, hay que fortalecerlo, porque el terreno que hemos ganado, pues no debemos perderlo. Eso, tierra conquistada, no se debe perder. Así es, doctor. Entonces, con esta información llegamos al final de Sobre el Escritorio en este primer bloque. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos. El tema central del día de hoy, bullying y ginecomastia, con el doctor Cristian de los Santos y Megan Matos. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.